¿Qué tal, familia? Quiero dar un mensaje que para mí a estas alturas ya es urgente, porque lo que está pasando con Bitcoin no tiene ningún tipo de sentido y muy pocos lo están viendo. No sé si os estáis dando cuenta de lo que está pasando de verdad, lo que están haciendo los de arriba. La película en Bitcoin ha cambiado por completo respecto al año 2020-2021 y estamos cotizando en los mismos niveles de precio. ¿Dónde estará el techo de este ciclo? No lo sé. Yo pienso que quizá no en los $74.000, ¿no? Los de arriba están jugando con nosotros constantemente a poli malo, poli bueno. Después de más de 10 años despotricando a Bitcoin, que si lavado de dinero, que si tráfico sexual, que si actividades... De repente Larry Fink, el CEO de BlackRock, la mayor gestora de todo el mundo, a principios del año 2023 sale diciendo que Bitcoin es muy bueno, muy bonito y muy barato. Mientras BlackRock compra Bitcoin, Vanguard lo prohíbe. Pero si BlackRock y Vanguard son lo mismo, ¿no? Bueno, fijaos, otro más. Jamie Dimon dice literalmente: Bitcoin es un esquema Ponzi, no me hables de esa basura. Y JP Morgan, el banco más grande de todo Estados Unidos, del cual Jamie Dimon es CEO, está comprando Bitcoin. Bueno, seguimos. Gary Gensler, el presidente de la SEC, el organismo regulatorio más importante de todo Estados Unidos, está totalmente en contra de Bitcoin y las criptomonedas, pero permite y aprueba los ETF de Bitcoin al contado en Wall Street. Estos ETF ya poseen 1 millón de Bitcoins en 4 meses y desde entonces, lejos de vender desde el máximo de sus tenencias, han mantenido sus activos en zona de máximos históricos, entre días compradores y días vendedores, ¿no? Os dejaré por aquí una gráfica para que veáis qué es lo que os estoy diciendo, gráfica que, por cierto, está a solo un día de ver nuevos máximos históricos, a tan solo 2.000 Bitcoins, y el jueves compraron 4.000 y el viernes otros 4.000. Bueno, pues esta gráfica tiene una altísima correlación en el precio de Bitcoin. Esto quiere decir que Bitcoin la semana que viene puede ser que vaya a máximos históricos. Bueno, sé que parece loco, pero si tenemos una buena semana de compras, lo pienso sinceramente. Daos cuenta que esto es algo que ya hemos comentado en vídeos anteriores, pero es que hemos estado en una lateralización de las tenencias de estos ETF y da la sensación que la semana pasada han vuelto las compras, por lo que simplemente con que se le dé continuidad una semana más, podríamos tener la semana que viene una buena semana en Bitcoin. Ahora hablaremos de esto. Si seguimos con los ETFs de Bitcoin al contado, que se aprobaron el 11 de enero, han sido los ETF de mayor éxito en la historia de los ETF de Wall Street. ¿Lo habéis visto anunciado en algún periódico, en prensa digital? ¡No! Nadie está hablando de esto. ¿Por qué? Bueno, pues yo pienso que porque estamos en una etapa de acumulación de dinero inteligente y realmente no interesa tanto hacer demasiado ruido con lo que está pasando entre bambalinas en Bitcoin. Las ballenas están acumulando de una manera muy loca y los Bitcoin no paran de salir de los intercambios. Es decir, estamos a unos 5 o 7 meses de que el halving tenga su impacto en el precio de Bitcoin mientras las ballenas están acumulando como locas y los Bitcoins no paran de salir de los intercambios. Para mí esto es un cóctel perfecto para ver un nuevo bull run. No digo que pase, no es consejo de inversión, pero os garantizo que a inicios del año 2020 a mí me preguntaban: Carlos, ¿crees que Bitcoin va a llegar a 64.000? Te digo, ni de coña, tío, eso es una auténtica locura. Bueno, pues me da la sensación que estamos en un punto muy similar, porque es que además Grayscale, familia, nadie habla de esto, Bitcoin ha llegado de los 42 a los 74 mientras Grayscale vendía 300.000 Bitcoins. Liquidaciones de Celsius, liquidaciones de FTX, fuga masiva de clientes en busca de mejores condiciones en otros ETF que obligaban al fondo de Grayscale a vender sus bitcoins para liquidar a sus clientes. Esto es historia. Grayscale ha encontrado un punto de equilibrio en su fondo entre compradores y vendedores, en donde si el precio de Bitcoin baja, pues probablemente salgan ventas como en cualquier otro fondo. Pero si el precio de Bitcoin sube, entrarán compras. Es decir, que en la siguiente oleada de compras institucionales no tendremos a un gigante vendiendo decenas de miles de bitcoins todas las semanas, por lo que el movimiento alcista podría ser incluso más parabólico que el de los 25 a los $74.000. Veremos. Lo que está claro, que la oleada de compras institucionales podría venir de la mano de la banca privada, porque estos ya han mostrado sus cartas. JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, Wells Fargo, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, estamos hablando de los bancos más grandes de todo el mundo, ya tienen Bitcoin a través de los ETF en Wall Street. Y ojo, porque esta misma semana el Senado ha aprobado una ley que permite ofrecer a los bancos servicio de custodia de Bitcoin y otras criptomonedas. Además de ofrecerte ahora la banca privada servicio de compraventa de Bitcoins, también la banca privada te ofrecerá custodiar tus Bitcoins. ¿Para qué? Para que duermas tranquilito porque te lo está guardando la banca. Claro, que esté en tu ledger tranquilamente en tu casa, como nadie se entera, eso no es bueno, pero que te lo guarde la banca privada sí. Bueno, pues comparto un dato interesante también, porque en el lanzamiento de los ETF del oro, en el primer trimestre invirtieron 95 empresas en estos ETF del oro, ¿verdad? En su debido momento. En los ETF de Bitcoin, en el primer trimestre de este año 2024, han invertido 937 empresas. ¿Pero de verdad nadie está viendo esto? ¿No? ¿Qué pasa? Porque es que da la sensación que la gente está pensando solamente en el precio. Sí, todo esto está muy bien, pero el precio no sube, chico.
Intenta levantar la mirada del suelo porque hay que ser capaz de ver todo lo que está pasando entre bambalinas. Llevamos un ascenso de un 200% en 7 meses. Estamos ahora mismo en la pausa del guerrero, yo le diría. Tenemos que ver de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Que no es fácil, no todo el mundo tiene la capacidad de mirar al frente, se queda mirando el suelo. Porque todo esto está pasando, amigos, y está pasando ahora mismo. Y yo, sinceramente, no veo a mis amigos preguntándome cómo invertir en criptomonedas como pasó en el año 2021. ¿Significa esto que seguro habrá bull run? No. Lo que te estoy diciendo es que todo esto en el año 2020-21 parecía imposible y está pasando ahora mismo, mientras estamos cotizando en los mismos niveles de precio que en el 2021. Esto es lo que te estoy diciendo, no hay nada garantizado. Por eso hay que tener una buena gestión de riesgo, sobre todo dentro de un mercado tan volátil como el sector cripto. Por cierto, dale like ahora mismo si piensas que pocos están teniendo en cuenta lo que estamos comentando, que está pasando entre bambalinas, y déjame en la caja de comentarios un abanico de precio en el top del mercado según tu análisis para Bitcoin. Es decir, si piensas que va a estar entre los 100 y los 120, entre los 150 y los 170, así sabremos también un poquito la perspectiva de esta comunidad. Fijaos que de precio no hemos hablado en esta introducción, pero si los fundamentales se reflejan en la cotización del activo, yo pienso que vamos bien, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora qué está pasando con las ballenas de Bitcoin, porque la verdad que no tiene ningún tipo de sentido la acumulación y también la salida masiva de Bitcoin de los intercambios, y vamos a ver también el impacto que podría tener esto en el precio. Espero que os guste el vídeo, amigos, y vamos para allá. Y si te ha parecido interesante lo que te acabo de comentar hace un momento sobre los fundamentales, atención a lo que te voy a mostrar ahora, porque las ballenas de 1000 a 10.000 bitcoins son las que tienen o información privilegiada o más experiencia que el resto de los participantes y normalmente realizan movimientos muy inteligentes. Fíjate, por ejemplo, en el año 2016 vimos un aumento en las tenencias de estas ballenas mientras el precio de Bitcoin repuntaba. Pero ¿qué pasó a partir del último movimiento de impulso? Que aquí estaba entrando el retail de lleno mientras estas ballenas estaban vendiéndole las tenencias al retail, ¿ok? Vale, vámonos ahora al movimiento del año 2020-21. Fijaos, estas ballenas acumulan desde una etapa muy temprana, toda esta zona de aquí, fijaos la gran acumulación que llevaron a cabo, y cuando vimos el precio de Bitcoin en niveles de los 50.000, a medida que el activo llegaba a zona de máximos históricos, estas ballenas reducían sus tenencias drásticamente. Mientras el precio subía, es decir, le estaban vendiendo el Bitcoin al retail. Vale, ¿dónde estamos ahora? Estamos en una etapa acumulativa, algo muy similar a esto, al inicio de un movimiento, que probablemente se verá reflejado con un movimiento alcista también en la cotización y una zona de FOMO en la que las ballenas aprovecharán para venderle las tenencias a los nuevos participantes que entren al mercado. Vamos a estar muy atentos a este tipo de gráfica lo que resta de año. Hay mucha gente que dice, Carlos, ¿dirás cuándo vas a vender? Yo voy a estar pendiente a los datos en cadena en cuanto vea movimientos tipo, por ejemplo, reducción en las tenencias y Bitcoin subiendo. Aquí voy a empezar yo a realizar mis primeras tomas de ganancia. Si no es que llega antes el primer trimestre del año 2025, que es donde yo tengo en mente empezar a realizar profits, ¿vale? Por lo que si ahora aproximamos un poquito esta gráfica, vemos como las caídas o este movimiento retroceso de Bitcoin en las últimas 9 semanas, estas ballenas han aprovechado para aumentar sus tenencias de unos 3.330.000 bitcoins a los actuales 3.500.000 bitcoins. Es decir, estamos hablando que prácticamente han acumulado 180.000 bitcoins en apenas 9 semanas. Si nos vamos a ver las ballenas de 100 a 1.000 bitcoins, que también tienen una cantidad de dinero importante, fijaos cómo la acumulación ha sido totalmente ridícula, es decir, una absurdez de acumulación. Yo no he visto algo así en la historia, de verdad. Lo único que podríamos compararlo sería con este proceso o este otro de aquí. Que es que fijaos, si nos vamos a esta etapa, nos daremos cuenta que hay mucha gente que está cometiendo el mismo error. Vemos un aumento en las tenencias de estas ballenas bastante similar al momento o al movimiento que vimos hace unas semanas, aunque yo realmente creo que estas han sido mucho más agresivas por su verticalidad, y el precio de Bitcoin estaba aquí haciendo el tonto, aletargado, que sí, que las ballenas compran, pero el precio no se mueve. Chico, tranquilo, ¿qué están haciendo? Bueno, pues no vamos tan mal dirigidos, ¿no? Si están comprando, están acumulando, bueno, yo creo que la visión más o menos concuerda con la que yo tengo, por lo menos, ¿no? Y fijaos como también ya en el último movimiento de impulso, estas ballenas reducieron sus tenencias drásticamente, así como también el movimiento de impulso del 2021. ¿Qué están haciendo ahora? Comprar. Bueno, a mí me sirve y esto me ayuda
y me refuerza mi análisis alcista para finales de este año, principios del 25. Por otro lado, el día de ayer vimos un máximo anual en la cantidad de stablecoins dentro del ecosistema. Como podéis observar, se está volviendo a mintear USDT. Esto es muy positivo porque cuando tenemos una reducción en la cantidad de monedas estables es muy complicado que el mercado salga al alza con mucha fuerza, pero cuando esto cambia, fijaos cómo aquí es donde vimos ese movimiento del 200% en apenas 7 meses, mientras se estaba imprimiendo cada vez más cantidad de USDT o minteando, que es lo mismo, ¿no? Así que este repunte que hemos visto recientemente podría darle continuidad también la semana que viene al movimiento alcista de Bitcoin. Si pasamos a ver también la cantidad de Bitcoin que hay dentro de los intercambios, fijaos que hemos visto una reducción brutal en la última semana. Ha pasado de unos 2.333.800 Bitcoins a los actuales 2.304.000. Es decir, estamos hablando de una reducción casi de 30.000 Bitcoins en apenas una semana dentro de los intercambios. ¿Por qué esto es tan positivo y tan importante? Bueno, pues porque fijaos que realmente cuando nosotros vemos cómo los bitcoins salen de los intercambios, nosotros tenemos que plantearnos que quizá las instituciones estén acudiendo también a este tipo de herramientas para adquirir Bitcoin. ¿Por qué? Porque lo adquieren mediante el OTC, los mercados OTC, que son los over the counter. Sin embargo, como estáis viendo, ahora mismo están en mínimos anuales o mínimos de hace muchos años. Y realmente cuando hemos visto esta zona de mínimos en el mercado OTC, fijaos, zona de mínimos en el mercado OTC, zona de mínimos en el mercado OTC y también zona de mínimos en el mercado OTC y zona de mínimos ahora mismo en el mercado OTC, es cuando ha sido el inicio antes de un impulso, antes de un impulso y antes de un impulso. ¿Por qué? Porque si en los mercados OTC se empiezan a secar, las propias ballenas pueden ir a comprar también a los intercambios y ahí se genera ese efecto de escasez que acaba repuntando el precio de Bitcoin al alza, tal y como ha pasado en las últimas semanas o en los últimos movimientos, ¿no? Y ya para finalizar, para ver realmente de qué intercambio estamos viendo esas salidas masivas de Bitcoin, os lo adelanto ya, lo estamos viendo de Coinbase, que es lo que estáis viendo en pantalla. En este primer trimestre del año 2024, una cantidad muy importante de bancos, fondos de inversión, en fin, otro tipo de empresas están comprando Bitcoin y lo hacen a través de Coinbase, que ahora mismo, si vemos sus tenencias reales, podemos observar cómo están en mínimos de muchos años. De hecho, no veíamos la cantidad de Bitcoin dentro de intercambio de Coinbase desde el 6 de enero del año 2015. Atención, amigos, porque todo lo que se viene para finales de este año pinta bien. Familia, un pequeño corte para recordaros que QuantFury es la plataforma que yo utilizo para comprar Bitcoin en el mercado spot, para gestionar mi liquidez y también para operar en el sector de las criptos un montón de activos. ¿Por qué? Porque me cobra 0 comisiones de entrada, salida a mercado y puedo mantener una operación abierta todo el tiempo que quiera. Además se vienen novedades muy top, que a más de uno pues le van a sorprender. Por el momento no puedo decir nada, pero bueno, por aquí abajo os voy a dejar el código QR para que os descarguéis esta plataforma y si queréis acceder a una formación de trading 100% gratuita que tengo, solamente me tenéis que enviar la palabra formación a mi perfil de Instagram y un miembro de mi equipo os dirá cómo podéis acceder a ella. Ahora sí, seguimos con el análisis técnico. Bueno, atención amigos, porque todos los que lleváis tiempo en este canal recordaréis cuando traje a Chainlink la semana del 29 de enero, esta semana de aquí, y os comenté, atención porque Chainlink normalmente suele adelantarnos, no sé por qué, no me preguntéis por qué, pero ya lo he visto varias veces, y Chainlink suele adelantar los movimientos de Bitcoin. Esto es algo que ya sucedió, por ejemplo, la semana del 16 de octubre, con esta vela tan alcista en Chainlink, fijaos, de más de un 37%, que le llevó a romper este nivel de resistencia muy importante mientras Bitcoin seguía por debajo del nivel del 30.000, ¿verdad? Nos estaba adelantando la posterior ruptura que veríamos en Bitcoin y que llevaría el precio de los 25 a los 40 y pico. Pero es que luego también la semana del 29 de enero, con este movimiento de más de un 25% al alza, rompiendo claramente los máximos de las anteriores semanas, nos estaría adelantando también cuando Bitcoin cotizaba por niveles de los 42, el inicio de un nuevo movimiento que lo llevaría a los máximos históricos de los $74.000. Y ahora mismo estamos viendo un muy buen cierre semanal de un 22.7%, envolviendo claramente las 5 semanas anteriores y recuperando gran parte de la caída de la semana del 8 de abril. Esto podría ser el inicio de un nuevo movimiento alcista. Si lo interpretamos así y vemos cómo anteriormente Chainlink nos ha adelantado los movimientos de Bitcoin, no podemos descartar que debido a esta bonita vela de más de un 22% alcista, la semana que viene Bitcoin vaya a atacar la zona de máximos históricos, porque es que no estamos tan lejos. Si pasamos a ver la gráfica de Bitcoin en semanal, recordaréis, os voy a dejar por aquí un fragmento de lo que comentamos justamente la semana pasada cuando estábamos en los mínimos de la semana. Os dije, llevamos ya mucho tiempo con este movimiento bajista y estas velas de escaso cuerpo, ¿verdad? Y fijaos como alcistas,
Cuando tenemos movimientos alcistas, las velas son de rango amplio, velas elefantes. Esto nos dice que está entrando dinero. Sin embargo, cuando tenemos velas bajistas, son de rango muy pequeñito en cuerpo y unas mechas importantes por la parte baja, lo cual te dice que los retrocesos desde los mínimos de la semana se están comprando y finalmente no tenemos un movimiento tan bajista como pintaba en los mínimos de la semana, ¿no? Todo esto es información que tenemos que ir interpretando para ver si estábamos a las puertas o no de un movimiento alcista, tal y como os comenté hace una semana, de hecho, ¿no? Cuando estábamos, sí, justamente el domingo pasado cerrando esta semana, yo ya estaba planteándome un movimiento alcista en Bitcoin hacia la zona de los máximos históricos por un montón de cosas que, bueno, si no lo habéis visto os dejaré el vídeo por aquí arriba para que vayáis a verlo, pero hoy quiero hablaros de esto que tenéis aquí arriba, ¿vale? Esto es algo que si superamos los 4000 me gustas en este vídeo, me comprometo al miércoles de la semana que viene, porque ya habremos visto un poquito por dónde van a ir los tiros por la apertura de la semana, ver qué tipo de pauta está dibujando Bitcoin de grado mayor. Fijaos que yo creo que ahora mismo la que yo tengo en mi mente, por el movimiento de los índices, por el movimiento también del sector cripto, por Chainlink, por la minteada nueva de nuevas stablecoins dentro del ecosistema, por la acumulación de las ballenas, por todos los fundamentales, es esta pauta que tenéis aquí en pantalla, ¿vale? Que sería un movimiento correctivo en Bitcoin. Esto podría ser el rango, imaginaos, podemos tener un movimiento de limpieza de los máximos en zonas en torno a los 70.000, una posterior caída a la parte media del rango, niveles de los 67.000, y a partir de aquí un nuevo movimiento de impulso que llega a los 80.000 para luego volver a los 67. Y a partir de... Y todo esto, fijaos que es una corrección de grado mayor. No, ya ha iniciado un movimiento alcista. No lo sabemos. Yo pienso que no. Puede dar la sensación que sí, pero fijaos que si para finales de julio, agosto, estamos testeando el rango, seguimos dentro de esta corrección de grado mayor, ¿no? Entonces, si os interesa realmente esto, ya os digo, si pasamos los 4000 me gustas en este vídeo, os voy a desgranar punto por punto por qué pienso que este puede ser uno de los escenarios más probable que veamos de cara a los siguientes meses en Bitcoin. Y ahora ya, si pasamos a la gráfica diaria, fijaos cómo después de esta limpieza que hemos visto de los mínimos del rango, posterior recuperación, hemos vuelto a testear la base de los 60.000 para recuperar con fuerza el movimiento alcista e ir a buscar el área de valor del rango. ¿Qué estamos dibujando aquí? Bueno, primero, hoy es domingo, ayer fue sábado. Sabéis que sábado y domingo normalmente no tenemos mucho movimiento para igualarnos un poquito al cierre de la CME del viernes, por lo que es normal el comportamiento que está teniendo Bitcoin sábado y domingo. Y fijaos, porque esto podría ser perfectamente una banderita del movimiento alcista del día 15 de mayo. ¿Qué significa? Que si tenemos una apertura de semana bajista para luego romper al alza con el cierre de la vela del lunes, el siguiente movimiento de impulso podría tener algún tipo de relación con la onda alcista anterior del 15 de mayo. Es decir, si yo cojo mi extensión de Fibonacci desde los mínimos hasta los máximos de la banderita y lo pongo a partir del movimiento de arranque, vamos a imaginar que son niveles de los 65.500, el siguiente tramo al alza me debería llevar a toda esta zona de aquí, que casualmente son los $72.000. Si me seguís en el grupo de Telegram, tenéis el enlace en la descripción de este vídeo, es un grupo gratuito y yo voy subiendo audios por ahí comentando los movimientos más interesantes del mercado, y prácticamente hemos leído bastante bien el movimiento de Bitcoin desde el día 29 de abril, que comenté, si bajamos a los 60.000 sería probablemente para perder esto, y no podemos descartar una trampa porque es lo que ya ha sucedido en las anteriores correcciones. Bueno, en fin, que la verdad que hemos leído bastante bien el movimiento. Ya os digo, si tenemos una apertura de semana manipulando a la baja para tener mediados de semana un repunte alcista y finalizar la semana con alzas, el siguiente punto objetivo para mí sería la parte alta de rango, niveles de los 67.000, y eso sería más o menos atacar toda esta zona de aquí para probablemente tener un nuevo rechazo después de ver máximos históricos a la parte media del rango. Ya os digo, todo esto es improvisar mucho, es pegarme muchos triples, porque es que aún no sabemos absolutamente nada, pero entendiendo un poquito que el momentum alcista ha vuelto después de una caída desde el 9 de mayo hasta el 9 de abril hasta el 1 de mayo, es decir, hemos estado un mes retrocediendo y ahora están volviendo las alzas, seguimos dentro de toda esta corrección, que yo ya puse este rango de color blanco para comentaros que bajo mi punto de vista íbamos a estar en rango hasta finales del mes de junio. Y fijaos cómo, la verdad que se está cumpliendo bastante bien este análisis, y no solo eso, sino que ya faltan tan solo 39 días, llevamos más de la mitad del tiempo de esta corrección de grado mayor, llevamos más de 80 días. ¿Por qué? Porque fijaos que, si nos miramos todo en perspectiva, bajo mi punto de vista estamos llevando a cabo una
corrección similar a esta, con varias diferencias, como por ejemplo que la cantidad de stablecoins en el ecosistema, ¡pum!, está repuntando, que las ballenas están acumulando, y un sinfín de cosas que me podrían llevar a entender que este movimiento podría romper máximos para luego volver a testear el área de valor del rango. Podríamos tener esta caída y en lugar de tener los mínimos en la base del rango tal y como fue en agosto, en este caso podrían ser los mínimos en el área de valor del rango, niveles de los 67.000 antes de un nuevo movimiento de impulso que, fijaos, todo esto ya estamos hablando de finales de julio. Es decir, podríamos estar gran parte de este segundo trimestre corrigiendo todo este movimiento de impulso, cargando gasolina para el inicio de una nueva onda alcista, que si nos vamos a la gráfica semanal, fijaos, vamos a irnos directamente a esta de aquí, no podemos descartar tener este tipo de movimientos que yo ya propuse en su día, que sería ahora mismo estar en una corrección para probablemente, si cogemos la extensión de Fibonacci de la onda 1, por ejemplo, que sería este movimiento de aquí, y lo ponemos ya en los mínimos que hemos visto, niveles de los 56.500, el siguiente movimiento de impulso podría llevarnos a una relación 1-1 con el movimiento de salida de mínimos de los 15.500 a los 30.000. Y eso nos dejaría en niveles en torno a los 116.000, donde pienso que podría estar el top del mercado para el primer trimestre del 25. Y a partir de aquí, pues no descarto un tipo de estructura similar a esta para entrar en un escenario distributivo y volver a ver niveles de precio de los 60-50.000 dólares quizá de cara a principios del 26. No lo sé, fijaos la cantidad de triples que me estoy pegando, no me hagáis ni caso, es lo que yo tengo en mi mente y todo esto pues ¿cómo dices? ¿Cómo llegas a estas conclusiones? Bueno, pues porque soy un jodido friki del mercado, intento interpretar bien todo lo que está pasando a nivel fundamental, proceso electoral, gráficas a nivel técnico, datos on-chain, y esto es lo que me sale. Pero veremos si finalmente es esto lo que tenemos o otra cosa totalmente diferente. Si nos vamos ahora sí a ver la gráfica de H-Bar, fijaos como ya estamos claramente cerrando velas semanales por encima del 0.10, cosa que a mí me da a entender que esta zona de aquí es una zona muy importante porque está consolidando por encima de los máximos de todo el año 2022-23 y ahora podríamos estar cogiendo impulso para el inicio de un nuevo ataque a toda esta zona de los 0.20 de nuevo, que ahora cuando H-Bar llegue a estas zonas, que veo muy probable que llegue quizá de cara a la última mitad o a la segunda mitad de este año, todos los listos que han dicho, es que estaba claro que había que vender aquí, entiendo que habrán comprado ahora. ¿Vale? Porque esto es otra cosa, que solamente se cuentan las batallitas ganadas. Yo aquí cuento cuando gano y cuando pierdo. Por eso el miércoles del mes pasado, perdón, cuando estábamos en los mínimos, aquí abajo, justamente en los mínimos del 8 de abril, saqué un vídeo comentando las pérdidas que tenía en el portafolio que estoy compartiendo en directo con todos vosotros. ¿Por qué lo hice una semana antes de lo que me tocaba? Para ayudar a mi comunidad. Hay mucha gente que dice, ¿qué? ¿Vas a seguir esa serie? Esa serie la voy a seguir hasta finales de este año. Llegue al $1.000.000 o llegue a $100.000, me da igual, la voy a seguir y a ver dónde llegamos, ¿vale? Muy buen comportamiento de H-Bar, que si pasamos a ver la gráfica de Ethereum, tal y como os comenté en el último vídeo, me da la sensación que podríamos ya haber visto la zona de mínimos de todo este año en la gran parte del sector cripto. Es decir, sabéis que el jueves de la semana que viene tenemos la aprobación o rechazo de los ETF de Ethereum al contado por parte de la SEC. Si tenemos un rechazo, no descarto volver a toda esta zona de mínimos, pero me da la sensación, no sé por qué, que aunque no se aprueben, esta zona de mínimos va a aguantar bastante bien, probablemente. Veremos, ¿no? Si pasamos a ver la gráfica diaria, fijaos cómo claramente hemos cambiado la estructura, hemos roto el último máximo que llevó el activo a esta zona de mínimos y lo normal, estando dentro de este rango, es que ahora vayamos a atacar la parte alta y volvamos a ver si podemos romper el nivel tan importante de los $3.300 por Ethereum, porque si finalmente todo esto acaba consolidando una ruptura por encima de este nivel, esto ha sido una zona de reacumulación, podríamos proyectar el rango al alza y eso nos llevaría a niveles de los $3.700 por Ethereum y ahí sí que es altamente probable que esto haya sido la zona de mínimos anuales. Quiero traeros el día de hoy la gráfica de Coty, porque fijaos que si yo me voy a la gráfica semanal, después de este movimiento tremendamente parabólico, ahora me cojo un retroceso normal de Fibo, desde el mínimo hasta el máximo, fijaos como ya ha llegado a testear el 0.618 de Fibo, y también estaría generando una especie de corrección muy similar a la que ha generado H-Bar después de la salida de mínimos, apoyándose en los máximos del año 2022-2023. Desde aquí, yo creo que es altamente probable que inicie un nuevo tramo al alza que le lleve a romper los máximos que vimos la última semana del mes de febrero. Y aquí estaría completando, fijaos, una onda 1, 2, 3, 4, probablemente falte la 5, que podría llegar para finales de este año y no descarto ver nuevos máximos históricos en Coty. ICP, seguimos dentro de este movimiento, yo creo que es
la mejor corrección que podríamos ver en ICP, porque no estamos teniendo correcciones profundas, sino más bien consolidaciones manteniendo estos niveles, una gráfica bastante similar a la que espero en Bitcoin, ya lo he comentado alguna vez. Por ejemplo, este creo que es uno de los movimientos que podríamos ver, ruptura de máximos históricos, reingreso en el rango y seguir consumiendo tiempo por estos niveles en una corrección de grado mayor. Si vamos a ver Pepe, no sé si os acordáis, también a todos los que sois seguidores del canal de hace tiempo probablemente lo recordaréis, os dije en el siguiente tirón alcista del mercado no me extrañaría que Pepe se quedase un poquito rezagado y que luego sorprenda ya cuando otras hayan explotado, porque es que parece demasiado obvio que Pepe está teniendo un buen comportamiento y precisamente fijaos cómo estas mechitas dejó a mucha gente atrapada pensando probablemente que iniciaba un nuevo movimiento alcista y yo ahora mismo tengo en mente, si es que se me da la oportunidad, porque no tengo Pepe, pero la reviso, porque entiendo que es una altcoin demandada por la comunidad por el buen comportamiento que ha tenido. Y punto, a mí me da igual que tengan fundamentales buenos o malos, ¿no? Cada uno comparte o acumula lo que le da la gana. Mi punto de acumulación ideal, si llegase, sería toda esta zona de mínimos en Pepe, que evidentemente lo compartiría por este canal. Si me voy a Saucer, que como ya sabéis, el miércoles de la siguiente semana va a ser listado en el exchange de BitGet, y eso si le da un pequeño push alcista, aunque el mercado, como siempre os digo, ya lo tiene todo descontado. Si tenemos una buena semana en el sector, pues también Saucer subirá, probablemente, ¿no? Y este evento, lo único que va a generar es que a largo plazo haya una mayor cantidad de personas que puedan acumular Saucer Swap, bueno, Saucer en este caso, sin la necesidad de tener que pasar por un intercambio descentralizado, que es algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, si estamos viendo cómo el activo se comporta bien, varios canales de habla hispana la comparten, la gente estudia lo que es y le gusta y quiere acumularla, pues va a tener un acceso mucho más sencillo del que ha estado teniendo hasta ahora, y esto evidentemente se podría trasladar a un aumento en la cantidad de demanda en el mercado que podría impulsarlo a niveles superiores en el medio y largo plazo. No os digo mañana, ni pasado, ni el miércoles de esta semana, ¿vale? Si lo vamos a ver, por ejemplo, el Total 3, vemos como claramente estamos dentro de esta corrección, de este movimiento de impulso. Fijaos que ahora os voy a enseñar una cosa bastante interesante también. Estamos en una corrección de grado mayor, podríamos decir, y si rompemos todas estas zonas de aquí, ha sido una buena señal ya romper la directriz bajista que hay por estos niveles. Estamos teniendo un rechazo en estas zonas, pero tener una ruptura del Total 3 de estos niveles de aquí, niveles de los 680, todo esto probablemente habría sido una zona de acumulación, esto una trampa bajista, y probablemente volveríamos a la parte alta del rango dejando atrás unos potenciales mínimos anuales. Sin embargo, si vamos a ver el Total 2, este es el índice que recoge la capitalización total del mercado de las altcoins, incluyendo Ethereum. El que hemos visto anteriormente excluía a Ethereum. Y fijaos cómo lo que estamos viendo en pantalla es una acumulación de Wyckoff, y todos los que sois fieles seguidores del canal recordaréis que finales de noviembre, principios de diciembre, es donde puse yo este análisis. No lo he vuelto a traer porque, bueno, ya ha salido al alza, ¿no? Es decir, pienso que esto es una onda 1. Es una onda 1 dentro de un movimiento de 3 ondas alcistas y que ahora probablemente estamos en la primera onda 2. Es lo que yo interpreto. Lo cual quiere decir que si nosotros cogemos el tiempo que hemos estado de mercado bajista, fijaos, hemos estado aproximadamente en mercado bajista hasta ver los mínimos unos 370 días. Si cogemos desde esta zona de mínimos hasta que rompimos el rango, hemos estado 500 y pico días. Y si cogemos desde el inicio de impulso hasta el momento actual, llevamos 210 días. Lo cual quiere decir que probablemente estemos entre 300 y 400 días con movimientos alcistas, y eso nos pondría para finales de este año tranquilamente, que si vamos a ver lo que ha pasado en los anteriores ciclos, es algo muy similar a lo actual. Dobles suelos de largo plazo, en donde inicia un mercado alcista, un bull run sostenido en el tiempo. Y ya para finalizar, vamos a irnos a ver qué está pasando en el SP500, que tal y como os comenté, estos movimientos de baja volatilidad a mí me gustan porque son precisamente los que no te das cuenta, estás esperando correcciones y vas viendo máximos y máximos y máximos cada semana que pasa. Es lo que estamos viendo. Ahora, hilándolo un poquito con esto que os he comentado antes, no me extrañaría para nada, porque ya llevamos un movimiento muy importante desde octubre del 23 hasta los máximos de marzo del 24, tener también este tipo de movimientos en el SP500. Fijaos, máximos históricos, pum, movimiento de caída que le lleve de nuevo a testear niveles de los 5170, a partir de aquí un movimiento de impulso, un poquito más de corrección y volver a emprender la onda alcista para julio de este mismo año. Es decir, movimiento de impulso y corrección es lo que yo pienso que puede venir en el sector cripto y en el sector tradicional las 3-4 siguientes semanas. Veremos. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo y quiero pediros disculpas porque el jueves de esta semana, como os dije, se debería haber estrenado el formato de noticias y actualidad cripto.
Un formato que estoy trabajando mucho, pero que bueno, de nada vale trabajar si no lo traigo a YouTube, ¿no? Y el jueves de esta semana estaba todo preparado para estrenarlo, pero tuve problemas con un editor que me pasó el vídeo finalmente a la 1:30 de la mañana. Soy un hombre de palabra, soy el típico que, aunque sea con la cabeza en las manos, cumplo lo que digo, o normalmente suelo hacerlo, y de verdad os puedo decir que me sentó bastante mal no poder lanzar el formato este jueves, pediros disculpas y deciros que esto no va a volver a pasar y que este jueves, 99.9% definitivamente sí que estrenamos este formato, ¿vale? Ha sido un percance, pero bueno, también os digo que no pasa nada. Hace un mes que decidí crear este formato y lo vamos a estrenar este jueves, y una vez que lo estrenemos va a ser ya una cosa de cada jueves, así que nada, pediros disculpas por eso, porque os comenté que se iba a estrenar y finalmente no ha sido así. Nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo, vamos a ver qué tal abre la semana, que la verdad está la cosa bastante entretenida, porque con una buena semana de compras ETF podríamos acercarnos a máximos históricos y realmente el panorama pintaría ya muy claro a favor de haber dejado atrás los mínimos anuales. Familia, espero que iniciéis muy bien esta semana, un fuertísimo abrazo, chao.